Si alguna vez una persona te dijo que películas como las de Pedro Infante, Tintán eran cine de culto mexicano, esa persona no había visto o no vivió para conocer la película de Huevos. Recuerdo con mucho cariño esta película, haberla visto en el cine por el año de 2006, después de haber visto montones de promocionales en las papitas, en las galletas y sobre todo en comerciales e inclusive un álbum de estampas cuando fue el mundial en el año 2006. Antes de empezar con este video, debo decirles que ver la película cuando eras un niño y ver la película cuando ya eres un adulto cambia por completo la perspectiva que tienes de la película. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas y hoy les traigo la película de Huevos, el cine de culto mexicano. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Esta película fue estrenada en abril del año 2006, si no me equivoco, porque recuerdo que había muchos promocionales con el Día del Niño y bastantes ofertas referentes a esta película. Empezando con esta película, a diferencia de cualquiera hoy en día, en lugar de que se nos presente a los personajes y después tener el desarrollo del conflicto, tenemos primeramente el conflicto principal de toda esta película, siendo la trama de la misma el hecho de que Toto, un personaje que se nos es presentado casi al inicio de la película, es llevado para ser vendido por las granjas El Pollón a un centro comercial en la ciudad. Así que la tarea de la mamá de Toto será encontrar a su hijo, mientras que Toto tendrá la misión de regresar a Granjas El Pollón. Si conocías las animaciones de Huevo Cartoon, sabrás que el hecho de que son unos huevos era lo único que los diferenciaba de cómo se viviría en el mundo real. Un ejemplo de este tipo de cosas es la caricatura de Bob Esponja, que podemos ver que hay mar adentro del océano y solamente muy de vez en cuando utilizan recursos que tienen que ver con la apariencia física de los personajes, siendo huevos bastante frágiles. Esta es una película mexicana y lo que va a predominar aquí es la comedia y sobre todo el humor negro y el doble sentido que se manejaba muchísimo en esas épocas. Es una comedia bastante amigable para toda la familia y el humor doble sentido es lo suficientemente ingenioso que no todos los niños van a comprender este tipo de chistes. Claro, la mayoría de todo lo que vamos a ver en esta película tiene que ver con huevos, siendo todo esto uno de los puntos más fuertes de toda la comedia de esta película. La animación en 2D es uno de los factores que más ayudó a destacar esta película de otras del género. La empresa de Huevo Cartoon ya tenía sus animaciones subidas inclusive al mismo YouTube antes del estreno de esta película, con lo cual solamente veríamos las cosas de los videos totalmente potenciadas, aunque teníamos un punto bastante negativo a mi punto de vista, y es el hecho de que esta película se hizo en una época donde el CGI comenzaba a ser bastante fundamental para algunas producciones bastante grandes, y como si se tratara de una película 3D en la época donde el 3D fue inventado, prácticamente estaban intentando hacer uso de la animación digital cada que fuera posible, acabando por ver algunas escenas que no me convencen de todo, haciendo que la animación haya envejecido bastante mal, siendo este uno de los factores por los cuales estas películas de huevos decayeron a mi punto de vista, pero es un tema futuro para otro video. Empezando con el desarrollo de la película, tendríamos las bases de este mundo. Los humanos no pueden verlos ni escucharlos, y todo huevo como uno en la vida real tiene una vida útil antes de que se empiece a podrir, y si quieres continuar con vida tienes que o convertirte en un pollo o obtener alguna base para la supuesta inmortalidad, como es el caso de los huevos de confeti o huevos de harina. Vamos a ver a Toto llegando a la casa de la familia para que sea presentado con el sargento Willy, siendo uno de los personajes que funcionaría como Woody en las películas de Toy Story, porque sí, la trama principal para este momento de la película sucede cuando toda la flota del sargento Willy se va y los dejan abandonados, siendo bastante similar en cuanto a trama a la primera película de Toy Story, donde trataban de regresar a la casa de Andy, que se encontraba cruzando la calle, inclusive con la misma estructura de que ellos son pequeños y el mundo real es bastante peligroso. Y ahora tenemos una de mis dudas más grandes para el momento de esta película, y es sobre Tocino también está con vida. ¿Quiere decir que toda la comida
tiene vida o solamente todo lo que viene de productos de animales? Esta es una pregunta que me surgió la primera vez que vi esta película, pero no se ha respondido, o por lo menos yo no tengo una respuesta para este tipo de situaciones, porque en este tipo de casos tocino viene de un cerdo, entonces ¿la leche embotellada también está con vida? También tenemos la implementación del huevo de chocolate, que no es un huevo de gallina, es un huevo hecho formado artificialmente. Sé que es una película entre comillas para niños, pero estas son algunas de las dudas que te pueden surgir al momento de estarla viendo con un ojo crítico. Pero en fin, son solamente cuestiones mías. Nuevamente volvemos a ver una combinación de la animación 2D con la 3D que acaba por verse completamente desastrosa cuando tenemos que los hijos de la señora de la casa se están peleando por un juguete y vemos esta secuencia que a mi punto de vista se hubiera visto mejor completamente en 2D, porque están tratando de escapar con tocino para meterse a la lonchera. Esta es una de las escenas que inclusive se vio en el tráiler final lanzado en este mismo año, y el tiempo definitivamente le pasó una gran factura, haciendo que inclusive los huevos se vean circulares en lugar de ovoides. Y antes de continuar con este video, quiero decirles que si este video tiene mucho apoyo por parte de ustedes, podemos ir a investigar qué sucedió con la segunda, tercera y cuarta película para ver cómo fue la decadencia de toda esta saga a mi punto de vista. Así que dejen su poderoso like para tener más videos y terminar toda esta saga de películas de huevos. Después de estar en la lonchera de la niña, vamos a ver que las cosas se complican cuando uno de los bullies de la escuela lanza esta por la ventana cayendo a la avenida para después convertirse en toda una aventura dentro de las alcantarillas. Algunas personas podrían decir que esto de la lonchera arrojada por la ventana solamente es una conveniencia argumental, pero también tiene algo de sentido, porque si los huevos llegaran a la escuela, las cosas se complicarían de alguna u otra forma. Llegando a las alcantarillas vamos a conocer a los chistes recurrentes de toda esta franquicia, que serían Tlaca y Quache, unos personajes que a mi punto de vista parece que están inspirados en Scrat, el personaje de la Era de Hielo que todo el tiempo está persiguiendo su bellota. Y al igual que estos personajes de Sky Blue Studios, vemos que Tlaca y Quache todo el tiempo van a estar persiguiendo a los huevos o también a algo de comida. Y lo más característico de Tlaca y Quache son el hecho de que todo el tiempo hacen chistes que tienen que ver con huevos. Son chistes muy poco sutiles, inclusive para la audiencia infantil, pero a pesar de que estos chistes no pasen totalmente desapercibidos para el público infantil, no son lo suficientemente fuertes para que sean vulgares. Uno de los motivos por los cuales Toto está acompañado de Willy en esta aventura es porque él supuestamente tiene el mapa que los va a llevar a Granjas el Pollón. Cuando Toto le pregunta a Willy hacia dónde se dirigen, este no sabe responder, inventando que se dirigen hacia donde se pone el sol, provocando un conflicto que logró ser solucionado en ese mismo momento. Y tiene todo el sentido del mundo de que Willy haya preguntado esto. Estás con una persona que acabas de conocer hace un par de horas y se supone que él sabe hacia dónde se dirigen. La curiosidad puede simplemente hacer de las suyas preguntándole: oye, de pura casualidad, ¿sabes a dónde vamos? Acabamos de caernos a una alcantarilla, cosa que no estaba planeada. Después de haberse librado de la persecución de Tlaca y Quache, van a llegar a la feria de la ciudad que se encuentra muy cerca de Granjas el Pollón, para que después Willy quede enamorado por una hueva acróbata. Pero lo que más llamó la atención de Toto al llegar a la feria es que al momento de estar en la cima, las montañas y el sol hacían ver la imagen del mapa como si se hubiera plasmado en la vida real. Fue una simple coincidencia, pero para Toto fue lo suficiente para que este dijera que Willy sí tenía razón. Después de que nuestros personajes se adentren en la feria, van a caer con los reptiles, cocodrilos, tortugas, serpientes, iguanas, etc. Los reptiles de este lugar tienen las intenciones de comérselos o simplemente ejecutarlos, pero vamos a tener una especie de nerfeo para que los villanos de esta película estén completamente balanceados con los protagonistas de esta película, y tendremos la implementación de los huevos de reptil, siendo unos villanos bastante equilibrados, tomados por el mando de Coco, el hijo del cocodrilo que podemos ver en esta escena. Y aquí es donde empezará toda la persecución que tiene que ver con nuestros personajes huyendo de los huevos de reptil, porque nuestros personajes fueron salvados por Bibi y Bebe y Bubi. Y a partir de este momento vamos a tener la implementación de uno de los mejores personajes, de los más graciosos de toda la saga de huevos, y sería Comfy.
un huevo de confeti que parece que todo el tiempo está con las suyas, pero que al igual que Tlacaiccuache va a funcionar como uno de los chistes más recurrentes de toda la franquicia, solamente que Kofi, a diferencia de estos dos personajes tlacuaches, él va a funcionar para algunas tramas de todas las películas, y no solamente como escenas de transición entre lugar y otro. Después de que las cosas se complican para llegar a las granjas del pollón, solamente se nos revela que los huevos de confeti son eternos. El cascarón no se les pudre porque estos ya no cuentan con un relleno, siendo esta al mismo tiempo una de las justificaciones sobre por qué hay huevos que duran bastante tiempo vivos. Y algo que me llama bastante la atención es nuevamente la inspiración en películas de Pixar, siendo en este caso la de Bichos, que vemos que durante toda la feria existe una pequeña ciudad implementada por todos los huevos, principalmente porque la guarida de los huevos de confeti parece como si fuera un antro bastante divertido, siendo algo similar a lo que vimos en la película de Bichos, que todo parecía una ciudad hecha completamente de basura, mismo caso que miramos en esta película. Hay que aclarar un punto, y es el hecho de que los huevos de reptil, o por lo menos prácticamente todos, no son malos del todo, son simplemente órdenes que les dan sus padres, principalmente el personaje de Coco, que dice que no quiere ser un villano y este simplemente quiere brillar en el teatro, pero por órdenes de sus padres empiezan a llegar a la guarida de los huevos de confeti y se crea todo un caos. Para este momento Willy le dice la verdad a Toto sobre que no sabe dónde están las granjas del pollón, así que Toto simplemente se va sin dejar huella de su última vista. Tocino se dirige hacia donde está Toto para decirle esta noticia que está ocurriendo. Willy acaba de ser capturado por los huevos de reptil y va a morir. A Toto no parece importarle que a su amigo, la persona que lo ayudó durante todo este viaje, esté a punto de morir, por lo que Tocino simplemente se va bastante triste y angustiado porque él no puede contra todos. Y la conciencia va a ser de las suyas cuando Toto empieza a recordar cómo Willy le salvó la vida de ser aplastado por un vehículo al momento en el que la lonchera estuvo cayéndose por toda la avenida. Así que llega el momento de devolverle el favor al sargento Willy. Toto y Bibi van a estar siendo atrapados en uno de los juegos mecánicos para que al momento en el que abra la feria y algunas personas se suban a este parque de diversiones, ellos van a morir aplastados. Así que Toto va a armar todo un plan para intentar rescatarlos, pero lógicamente los superan en número. Los huevos de reptil son demasiados, pero afortunadamente y por cuestiones bastante convenientes de la trama, debo admitir, llega todo el ejército del sargento que al principio de esta película abandonaron a su suerte a Toto y a Willy, empezando toda una batalla final como si fuera un gran segmento de alguno de los sketches de Huevo Cartoon. Miramos de todo en esta película: luchadores profesionales, peleadores de sumo, algunos competidores de esgrima, de todo podemos ver en esta secuencia de peleas. Y después de que gana todo el ejército, los huevos de reptil se van a rendir, por así decirlo, pero más que nada es porque a Coco jamás le interesó ese tipo de cosas, empezando a encarar a su padre y perseguir sus sueños, haciéndose bueno. Y es un recurso que no se siente para nada forzado. Coco, desde el momento en que lo conocimos, ya sabíamos que este no era un villano como cualquier otro. Y tendríamos el final de esta película con Toto reencontrándose con su mamá para ser convertido en un pollo al cabo de un par de días. Tendremos toda una gran fiesta para celebrar que Toto se ha convertido en un pollo, pero aquí acabaría esta gran película del cine mexicano. Definitivamente esta película es una que puedes disfrutar en cualquier momento, a cualquier hora. Si no tienes nada que ver, puedes poner esta película. Si quieres pasar unas buenas risas, puedes ver esta película. Los puntos negativos que puedo ver en esta película son simplemente la mala implementación que tenemos con los efectos por computadora, que no terminan de encuadrar correctamente con la animación en 2D. Es un punto bastante negativo que desafortunadamente fue lo que terminó de perjudicar a la saga a mi punto de vista, pero nuevamente les digo, ese es tema para otro video. Recuerdo con mucho esta película porque yo la llegué a ver en el cine en aquellos años del año 2006. Lo disfruté bastante a tal punto que en cuanto estuvo disponible en DVD la compré pirata, claro que sí.
3 años después de que se estrenara la primera película de huevos en el año 2006, llegaríamos al año 2009, donde se estrenaría una de las peores películas en la historia del cine, no solamente por los críticos especializados, también por todas las personas que son espectadores de este mundo del cine. Y claro, me refiero a la película de Dragon Ball Evolution, que se estrenó casi en simultáneo que la segunda película de huevos que veremos en este video. Personalmente recuerdo cuando mi hermana mayor me llevó al cine y me preguntó: oye David, ¿qué película quieres que veamos? ¿Quieres ver la segunda película de huevos? ¿O eres muy fanático de Dragon Ball? Hay una nueva película, ¿no quieres ver esa? Y inteligentemente tomé la decisión de ver una película de huevos y un pollo. Algo que me causa un poco de conflicto a comparación de la primera película es que el soundtrack era bastante importante, por lo menos para el inicio de esta película. Teníamos esta canción de mano de DJ Blanquillo, un momentillo. Quiero contarles la historia de un amiguillo, una música bastante pegajosa que la recuerdo con bastante cariño en mi infancia. Contrario a lo que vimos en la primera película, vamos a ver que todo inicia con un tono bastante oscuro en una especie de pueblo fantasma a las afueras de algún pueblito cerca de la feria en donde se encontraron los acontecimientos de la primera película. Nos encontraremos con el pueblo Palo Real de 14, donde veremos la introducción de El Chamán, que no es tan importante para la película, pero sí tiene algo de importancia para el villano de esta película. Nada más empezando todas las escenas de esta película, vamos a notar algo que me llamó bastante la atención, y es el hecho de que la animación en 3D, que vimos que le pasó bastante factura el tiempo a comparación de la primera película, para esta segunda parte la animación ha cambiado bastante y se nota bastante bien, optando por un estilo de animación que es muy similar al que se utiliza actualmente en películas o grandes producciones que tienen que ver con el mundo del anime. Ya saben, algo así como que en 3D, pero que al mismo tiempo sigue teniendo algunos rasgos del cine en 2D. Esto hace que la película tenga un aspecto visual increíble, más que nada porque tuvieron más presupuesto después de que la primera película fuera prácticamente un éxito. Tendremos la implementación del huevo brujo, que va a funcionar como el villano de toda esta película, y vemos que es un huevo de piedra. Para este punto ya no sé cómo funciona la lógica dentro del universo de huevos. En la primera película se nos dio a entender que prácticamente cualquier cosa que era de algún animal tendría vida, pero aquí vemos que puede ser que cualquier cosa que tenga semejanza a un artefacto de comida, artefacto, porque dije artefacto, algún producto de comida puede tener vida. De verdad no sé cómo funciona la lógica, y sé que es una película infantil, pero hay personas como yo que nos llegamos a hacer este tipo de preguntas. Si todos los chistes doble sentido que vimos en la primera película te encantaron, déjame decirte que esta segunda parte va a ser todo un cague de risa, porque aquí prácticamente les dieron la barra libre en cuestión de hacer todos los chistes doble sentido que quieran, a tal punto que esta película por poco y no llegaba a ser considerada familiar. Uno de los chistes más groseros que podemos ver por este momento cuando es implementado el huevo brujo es sobre el pene al burro. Sí, un pene al burro. Puede que muchas personas lógicamente lo vamos a asimilar con el miembro masculino, pero este es un tipo de pasta, me parece italiana, que lleva ese mismo nombre. Un chiste bastante arriesgado, pero que desde el inicio nos deja de ver qué tan grosera, entre comillas dicho, va a ser esta película a comparación de lo visto la vez pasada en el año 2006 con una película de huevos. Tal y como cualquier villano del cine que tiene poderes mágicos, vamos a ver que su objetivo es hacer un nuevo hechizo que al parecer le va a dar más poder, le va a dar inmortalidad. No sé cómo funcionan estos villanos del cine que siempre tienen el mismo cliché en todas las escrituras dentro de las películas del cine. Como tal, el huevo brujo solamente dice que quiere más poder y, casualidades de la vida, necesita el corazón de un pollo. ¿Quién es un pollo? Claramente Toto es un pollo. Y este es un punto bastante negativo que le puede encontrar inclusive al empezar toda esta película, y es que todo esto es un cliché bastante desgastado en el cine. Un hechicero, un mago, una persona malvada quiere hacer un ritual o lo que sea y necesita precisamente un artefacto que los héroes de la historia están buscando o que tienen en su poder. Volviendo a las granjas del pollón, vamos a ver que toda esta segunda parte se desarrolla prácticamente al día siguiente con el final de la primera película. Con lo cual, para este punto se podría decir que Toto y Willy junto a Tocino tienen aproximadamente 3 días de haberse conocido.
Y nuevamente quiero resaltar muchísimo toda la mejora en cuanto a la animación. Ya no vemos simplemente aspectos poligonales como en 3D que se mezclan de una forma muy poco sutil con la animación en 2D. Durante todas estas secuencias del inicio de la película, y de hecho durante toda la película, vamos a ver una perfecta combinación. Vamos a ver que una de las tramas se va a desarrollar también con Willy, que está como en modo chicle con su nueva novia Bibi. Si no entiendes mucho el concepto de estar de chicle con una persona, se refiere al hecho de estar muy pegado y querer hacer todo con esa persona que quieres. Básicamente estar fastidiando a esa persona. Vamos a ver a Toto, que está empezando a aprender a hacer un pollo. Después de todo acaba de convertirse en uno y evidentemente tiene que seguir adelante con su vida. Uno de los primeros obstáculos será que, a diferencia de los huevos, los pollos sí comen. Al parecer todo el resto de los huevos está en una especie de fiesta que continúa con los acontecimientos de la película pasada. Se podría decir que la fiesta no ha terminado y vamos a ver una de las mejores duplas que vamos a ver en toda esta saga, siendo el huevo de chocolate, siendo Huevay segundo pa' servir usted de adiós, además de Comfy. Todas las escenas en donde estos dos personajes están juntos son bastante graciosas y muy disfrutables. Y vamos a tener también en este punto el origen de Tocino. Sabemos que evidentemente viene de un puerco, pero se nos da a entender que Tocino recuerda cuando este era un puerco, lo cual me podría poner a dudar si el resto de partes de Tocino cuando era un puerco también tienen vida, o solamente por casualidades de la vida él es el único que tiene conciencia. Nuevamente no sé cómo funciona la lógica o el universo dentro de los huevos. Después de que Bibi le da a entender a Willy que deje de estar bastante encimoso con ella, este va a tener un momento donde quiere cambiar, pero solamente son cosas para hacer un único chiste que tiene que ver con el cabello de Willy, que no sé cuál es la función de tenerlo así. Acabando por tener todas estas escenas con Willy sin su casco únicamente para hacer chistes sobre esto. Cayendo en la noche vamos a ver a todos los secuaces mexicanos del huevo brujo que están en busca de Toto para raptarlo, y claro, lo logran al momento de hacerlo y, casualidades de la vida, alguien deja tirado un papel con un volante de El Chamán Brujo. Tocino es la única persona que se entera de ello, mientras que la mamá de Toto solamente está dormida y no despierta con nada. Y este es un punto bastante contradictorio que vamos a ver contraste a la película pasada. En la película anterior vimos que la mamá de Toto se puso a rescatarlo a como diera lugar. Y vamos a ver que en esta segunda película, además de que estaba dormida, al momento en que se puede dar a entender que ella ya se enteró que su hijo está desaparecido, no la vemos haciendo nada al respecto. Y aunque muchos podrían decirme, pero David, los eventos de esta película se desarrollan en un pueblo fantasma, eso no tiene nada que ver. Vimos que en la película pasada la mamá de Toto recorrió prácticamente todos los pueblos y granjas a la redonda. Un punto bastante contradictorio y de cierta forma negativo para esta película. Aprovechando este momento, quiero decirles que si les gustaría que analizáramos la tercera película, por favor dejen su poderoso like y díganmelo aquí en los comentarios, porque las cosas se ponen bastante buenas para la siguiente entrega. Vamos a ver a Tocino dirigiéndose hacia la feria para avisarle a todos los colegas que Toto acaba de ser raptado por unas personas extrañas y solamente tienen una pequeña pista que, casualidades de la vida, Comfy es la única persona que puede llevarlos a este lugar, debido a que resulta que él conoce de estos lugares. Será por una cosa o la otra, pero Comfy es la persona que conoce de estos rumbos. Ahora, además de tener varios chistes referentes a los huevos como miembros masculinos, vamos a tener el hecho de que aquí se implementan bastantes chistes referentes a las drogas, claro, obviamente de mano de Comfy. Al mismo tiempo en que todos están armando un plan para poder recuperar a Toto, vamos a ver el regreso de todos los huevos de reptil, además de que ya habíamos visto a Coco desarrollándose como una persona del teatro. Recordemos que este era uno de esos sueños que se dejó en claro en la película pasada. Y ahora debo decirles que claramente con el éxito de la primera película vamos a ver a muchísimas marcas que pusieron el ojo en la segunda parte, teniendo publicidad de forma muy poco sutil. Las marcas que más destacan en esta película sería Kentucky Fried Chicken, la marca de jugos Jumex y también los carritos de Matchbox. Algunos tienen más relevancia
importancia que otras marcas en esta película, pero evidentemente se puede ver de lejos que les pagaron debido al éxito de esta película. Después de haber tenido todo su plan, vamos a ver que van a robar el camión con bastante éxito, como si se tratara de lo que vimos en la segunda película de Toy Story. Ya saben, cuando roban el carro de Pizza Planeta. Y aquí tengo un punto bastante a favor, y es el hecho de que los personajes al principio no están conduciendo como pudimos ver, por ejemplo, en la segunda parte de Toy Story, que lo hacían de cierta forma bien. Aquí vemos a los huevos batallando con esto. Regresando con el huevo brujo, ya tiene a Toto el pollo a su disposición para poder sacarle el corazón, y vamos a ver a los huevos de avestruz, que no sirven nada más y nada menos que como otros tlacua y cuache. Solamente sirve para que les tengas lástima y te rías de algunos comentarios extraños y absurdos que van a hacer a lo largo de la película. Así que el huevo va a empezar a hacer todo el hechizo para sea lo que sea que quiera tener. Afortunadamente para Toto va a llegar un cliente al lugar del brujo humano para pedirle que a su suegra la convierta en un sillón. Rojo de preferencia. Así que Toto aprovecha este momento para escapar de este lugar y apreciar bastante su vida, solamente que se encuentra bastante débil porque recordemos que no ha comido y se encuentra en un lugar como lo es un desierto a muy altas temperaturas. Además, claro, por todos los golpes y el maltrato que sufrió al momento de ser llevado hacia las manos del huevo brujo. Y vamos a tener también el regreso de Tlacua y Cuache, solamente que en esta película no sirven como algo más allá de una simple escena que vamos a ver en el momento en el que ellos están intentando robarse los huevos de un correcaminos, y obviamente hay más chistes referentes a los huevos y apretarlos. Con Toto perdido en el desierto mientras tenemos al brujo que lo está buscando para sacarle el corazón, por otro lado tenemos a Willy en compañía tratando de rescatarlo, solamente para que sea una carrera por ver quién llega primero con Toto, Willy y los demás, o los huevos de escorpión. Llegando al pueblo fantasma, vamos a ver a Willy y compañía llegando para tratar de preguntar por Toto, solamente que se encuentran con los huevos de escorpión y afortunadamente son rescatados por unas huevitas de tierra. Y con ayuda de algo de fuerza física por parte de el Iguano Power, vamos a ver a Tocino viendo por el cielo donde se encuentra Toto, y afortunadamente lo encuentran armando todo un plan para poder rescatarlo, porque justo en ese momento los huevos de escorpión se encontraban a punto de llegar con él. Personalmente hablando, el enfrentamiento con los huevos de escorpión me pareció bastante extraño, como que todo estaba planeado. Cómo es que llevaron varias latas de pintura muy rápido sabiendo que los huevos de escorpión estaban bastante cerca de Toto. Además, cómo lo pudieron planear, cómo encontraron precisamente un hueco donde todo pudiera salir bastante bien. Sé que utilizaron el camión para llevar todas las pinturas lo más pronto posible, pero de todas formas no me parece algo bastante coherente. Principalmente porque desde el momento en que robaron el camión pudimos ver cómo batallaron al principio para poder manejar. Pero bien, necesidades argumentales. Después de que todo este plan para enfrentar a los huevos de escorpión entre comillas fue un éxito, vamos a ver un momento bastante predecible que recuerdo claramente estar yo en la sala de cine, y desde ese momento yo ya sabía, se veía de lejos que algo le iba a pasar a Willy. Es otro de esos grandes clichés en la historia del cine, cuando uno de los personajes se encuentra diciendo algo, un discurso importante enfocado en la pantalla después de haberse enfrentado a los villanos para que le pase algo bastante malo. Por lo general terminan muriendo o muy mal heridos, como fue el caso de Willy. Así que ahora la nueva misión, después de haber recuperado a Toto, lo que lo sigue manteniendo en el pueblo fantasma, será encontrar algo para curar a Willy, ya que se le está pudriendo el cascarón. Los huevos de escorpión acuden con el huevo brujo para decirle qué es lo que está pasando, así que el huevo brujo emprende la tarea de crear a los huevos zombie, que lucen como tu tío que ya tiene 40 años y sigue intentando estar en la chaviza. ¿Y tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? Eso no es música, Bad Bunny, reggaetón.
Es una carrera contra reloj el poder encontrar algo para poder ayudar a Willy, que sería el viejo huevo de halcón que Toto lo vio en alguna visión antes de que llegaran los huevos de escorpión. La noche es bastante fría para que un huevo salga al aire libre, con lo cual las únicas personas que pueden hacerlo son Toto y Tocino. Dentro del camino hacia buscar al viejo huevo de halcón se van a topar a los huevos de escorpión que están congelados, así que Toto, como un buen samaritano, va a hacer un hueco para tratar de salvarlos y que no mueran de frío. Y en este momento uno de los huevos de escorpión líderes los mira haciendo este buen acto por ellos, y en lugar de atacarlos como era una de sus órdenes, simplemente se va a acostar para no morir de frío, básicamente dándole a entender que está en deuda con él. Toto y Tocino llegan a donde el viejo huevo de halcón después de un viaje con un halcón real. Así que después de un par de pláticas como si se tratara del señor Miyagi con las películas de Karate Kid, vamos a ver que encuentran las medicinas para poder curar a Toto, siendo algunas plantas que utiliza el viejo huevo de halcón para mantener puro su cascarón. Y ahora ya tienen a Willy curado, solamente falta que se recupere. ¿Cuál es la necesidad de seguirse quedando en el pueblo fantasma? Sabemos que se pueden ir y los van a perseguir, pero al menos se encontrarían en su territorio. Si ya tenían a Willy curado, no entiendo cuál es la necesidad de seguir en ese pueblo. Además de que más adelante se nos da a entender que Willy ya estaba bien, tal vez ocupaba un bastón para caminar ya que no estaba 100% recuperado, pero ya no era un peligro tener que transportarlo hacia otro lugar. Así que empezaría la batalla final, por así decirlo, teniendo a Toto, Tocino y compañía, a excepción de Willy, contra todos los huevos zombie, para que tengamos un nuevo cliché en la historia del cine. Ya saben, el esperen un momento más, un poco más, como intentando dar a entender que Toto tiene todo muy fríamente calculado. No tengo nada en contra de este tipo de escenas, es una película infantil, no sé por qué le estoy buscando tanta lógica y tratar de darle soluciones que obviamente no llegaron, y fue bastante disfrutable para la audiencia de esa época. Pero el tener este tipo de escenas hace que ya sepas qué es lo que va a pasar. Claro, sé que al final los buenos deben de ganar, pero no me gusta saber cómo es que ya ganaron, aunque al menos tenemos un giro bastante interesante en este momento de la película. Y se trata de que este plan de un poco más por parte de Toto era para crear un aro de fuego y tener acorralados a todos los huevos zombie, solamente que ellos son zombies, ya no sienten nada con el fuego, así que esto no sirvió de nada y solamente queda atacarlos a puro puño limpio y ayuda de un par de catapultas que tenían por ahí, que por cierto armaron de una forma bastante rápida. Ahora, toda esta batalla final no tiene nada de épico. La película pasada vimos que la batalla final, si bien no fue una escena tan larga como lo que vimos en esta película, al menos reflejaba algo de la esencia de huevo cartoon, ya saben, cosas graciosas que podemos ver conforme a los cortos originales de esta cadena. Es un poco más dramática esta pelea, como si fuera un filme un poco más dedicado y no tan infantil como vimos en la película pasada, pero la música, el instrumental me dejó bastante a deber. Parece que no hay nada de música y no se siente esa epicidad hasta más avanzado esta pelea. Después de que se dan cuenta de que no pueden unos 10 huevos aproximadamente, un pollo y un tocino contra unas docenas y centenas probablemente de huevos zombie, se acorralan porque ya no tienen nada que hacer, así que llegan los huevos de escorpión a salvar el día y también saldar la deuda que tienen con Toto por haberles salvado la vida de morir congelados. Después de que todos los huevos de escorpión acaban con todos los huevos zombie, el huevo brujo, en lugar de atacar él por su propia cuenta, vamos a ver que utilizará a la iguana que lleva a su disposición, que es la mascota del brujo humano que conocimos en esta película. Y tenemos un guionazo bastante cerdo. No sé por qué querían hacer esto. Resulta que la iguana es la mamá de Iguano Power y evidentemente no le va a hacer daño a su hijo, así que se van simplemente como si nada y el huevo brujo queda completamente solo. Y a partir de este momento empezaría la batalla final contra el huevo brujo, que desde el primer segundo empieza a utilizar su magia para todos. No sé por qué no hizo esto antes, sabiendo lo sencillo que le fue convertir a todos en objetos distintos. Al momento en que vio que iba perdiendo, por así decirlo,
no sé por qué no lo hizo. Después de que Toto tiene un momento de revelación, se da cuenta de que toda la magia y hechizos que vienen del huevo brujo vienen del símbolo que tiene en el pecho. Así que después de lanzarle una especie de piedra, le rasga este símbolo dejándolo completamente sin magia y poder, empezando el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Toto y el huevo brujo. Lógicamente el huevo brujo toma por sorpresa a Toto y empieza una batalla bastante física, y sabemos cuáles son las motivaciones de el huevo brujo y para qué exactamente quería hacer su hechizo. Pues resulta que el hechizo del huevo brujo era para que este tuviera sentimientos, ya que como es de piedra no puede sentir, y esta era la motivación, los motivos por los cuales era necesario un corazón de pollo. Después de que Toto logra distraerlo, este se lanza desde la cima de una casa hacia el suelo solamente para caer los dos de golpe, y la cadena del huevo brujo queda a la deriva. Toto está muy mal herido, así que el huevo brujo, el hecho de que es de piedra, no tiene dolor. Y cuando está a punto de apuñalar a Toto, Willy llega a salvarle la vida nuevamente a Toto. Y sí, muy convenientemente Willy se encontraba precisamente en el lugar donde cayeron, con un petardo para tratar de sacarlo, amarrando la cadena a este y encendiéndolo. De verdad que se me hizo un nuevo guionazo. No tanto como lo de la mamá de Iguana Power, pero sí me pareció una gran conveniencia argumental. Es decir, sé que Tocino entró a la tienda y pudo haberle avisado a Willy de esto, pero él cómo sabía que esto podría funcionar. ¿Cómo sabía, oye, casualmente tenemos que sacar este petardo que no sé de dónde lo habrán sacado? Vamos a ponernos en esta zona porque Toto va a caerse aquí, y la cadena del huevo brujo, que por cierto Willy no había visto, nos pondremos aquí, vamos a amarrar su cadena y vamos a lanzar el petardo para deshacernos de él. De verdad, hay momentos en donde sé que no debo sacarle lógica a esto, pero estoy seguro que puede que algunas personas que vemos esta película en retrospectiva nos vamos a dar cuenta. Después de haber acabado con el huevo brujo, ahora sí van a dirigirse hacia las granjas El Pollón para nuevamente hacer una fiesta, y tenemos la justificación de la mamá de Toto, que solamente, en lugar de haber hecho todo un escándalo, solamente estaba preocupada, pero solo le dice a Toto: muy bien, pero ahora en adelante avísame a dónde vas para ya no estar preocupada. Empezando toda una nueva fiesta, festejando que rescataron a Toto y Willy está con vida. Lo voy a decir así de simple, la segunda película de huevos es mucho más graciosa, más divertida, tiene chistes con un doble sentido más pesados, y a una edad adulta es bastante cómica de ver. Pero en cuestión de trama todo es bastante predecible, hay muchos clichés que no terminan de hacer de disfrutar en general la trama de esta película. Sabes qué es lo que va a pasar, algunas decisiones son bastante convenientes, otras muy estúpidas, los guionazos bastante cochinos y cerdos, no sé por qué llegaron para esta película. A fin de cuentas sigue siendo una película bastante disfrutable, la sigo queriendo y la aprecio bastante, sobre todo porque me salvó de no haber visto esa porquería de Dragon Ball Evolution. Pero las cosas con la primera película tenían una trama bastante creíble y muy acorde a lo que se supone que todo mundo reaccionaría si estuviera pasando por la misma situación. Aquí en esta segunda parte todo está repleto de clichés del cine y muchísimas conveniencias argumentales y cosas únicamente para que funcione la trama. Y cuando nuestros héroes... Imagina que tienes dos películas muy buenas, tal vez una mejor que la otra, y para la tercera entrega cambias todo el elenco de personajes y pretendes hacer como que nada ha cambiado en esta franquicia. Esto es básicamente lo que ocurrió con la tercera película de huevos, que definitivamente marcó el declive de toda esta franquicia de películas de huevo cartoon. Vamos a empezar esta película con una especie de resumen de lo que ocurrió en las primeras dos películas, esto contado por Comfy, que lo hace hacia unos huevos pequeños bebés que estaban ahí en las granjas El Pollón. Solamente que la manera en que Comfy lo cuenta lo hace demasiado cinematográfica, dejando a Toto como un superhéroe. Vemos que cuenta los acontecimientos que hubo en la cocina durante la primera película, a pesar de que Comfy no los vivió como tal, pero es evidente que pudieron haberle platicado de toda su aventura, pasando a lo que vimos con los acontecimientos de la segunda película. Y nada más empezando, ya sé, quiero aclarar mucho el tema de la animación. Ya no tenemos esta película
con la animación tradicional que era en 2D como una caricatura, que era lo más llamativo de todo esto y era la esencia de estas películas y de Huevo Cartoon en general. Sé que pudieron haberlo hecho para ahorrarse mucho dinero con tal de evitar esa animación tradicional, por así decirlo, pero definitivamente esta animación no envejeció para nada bien. Sé que no pretende ser como una especie de animación que pretende ser realista, pero parece una película de esas primeras que hubo con CGI, ya lo saben, de esas películas hechas por estudios independientes a inicios de los 2000, donde todo era bastante poligonal y los renders eran malísimos. Por si no viste las primeras dos películas, confía al momento de estar contando esta historia de lo que ocurrió en estas anteriores. Nos van a presentar a los personajes de tal manera que sirva para que las personas que no conocieron las películas anteriores se sientan un poco más familiarizados con los personajes de esta película, que son casi los mismos, pero tenemos la ausencia de personajes importantes e icónicos de toda la saga de películas, como los huevos de reptil y también el huevo de chocolate, que no regresaron para esta entrega. Es un punto extremadamente negativo. ¿Cómo me vas a eliminar personajes que eran parte de la trama y también se notaba de lejos que eran importantes para el desarrollo y en la solución de los problemas? Primeramente quisiera mencionar el hecho de que mencionan cómo Toto se convierte en un gallo, que lo ponen en un CGI bastante horrible, de verdad muy horrible, al mismo tiempo que por lo menos tenemos referencias a la cultura popular, como el hecho de que Toto se convierte en una especie de Hulk, Frankenstein, etc. Pero de verdad que vuelvo a mencionar el tema del CGI, está muy mal hecho. Yo sé que yo no soy un animador digital, un diseñador gráfico, pero definitivamente esto no está en los estándares de la calidad que nos entregaron en las películas pasadas. No sé por qué optaron por esta opción, sabiendo que el atractivo visual de estas películas era que era como una especie de caricatura. De ahí viene el nombre Huevo Cartoon. Notamos que durante todas las granjas El Pollón, Toto es una especie de ídolo, el héroe de todos los niños de las granjas El Pollón, niños que nunca habían aparecido. Solamente que notamos un conflicto con las historias que cuenta Comfy, y es que hace que Toto se vea como un gallo con muchos huevos, literalmente refiriéndome al título de la película, ya que Toto es completamente deconstruido en esta película. Ya no es la persona valiente que conocimos durante la primera película, cuando era un huevo, una persona bastante frágil, y tampoco durante la segunda película, que ya era un pollo, que al menos aquí ya no se rompía con facilidad. Y notamos el interés amoroso de Toto, algo que nunca se había explorado durante las primeras dos películas, tratándose de una gallina de nombre Dee. Como tal, los acontecimientos de la película número 1 y la película número 2 se desarrollan unos 3 días de diferencia, mientras que para esta entrega no se nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero investigando un poco en internet pude darme cuenta que los acontecimientos de esta película son aproximadamente unos 5 o 6 meses después de todo lo que vimos con la segunda entrega, esto tomando de referencia cuánto tiempo tarda un pollo para convertirse en un gallo. Puede haber sido más, puede haber sido menos, pero me sorprende bastante que los huevos no se han podrido. Y de verdad que notamos la animación bastante extraña en una escena en la que Toto está hablando con Dee cuando intenta confesarle sus sentimientos, como que la iluminación no hace que la animación se vea fluida, por así decirlo. Parece como que está hecho con plastilina, con algunos toques de intento de realismo. Vamos a tener la implementación de un gallo que nunca se nos presentó en las películas pasadas, llamado Don Poncho, que es un personaje completamente nuevo, que a juzgar por la ausencia de este en las películas pasadas solamente es una necesidad argumental y el único recurso aparente que se les ocurrió para poder contar una historia en esta película. Vamos a notar a la dueña de esta granja, y recordemos que durante las primeras películas había un señor que era el que recolectaba los huevos, tratándose de el fallecido esposo de la ahora viuda dueña de esta granja, que evidentemente al no saber manejar toda una granja empieza a tener bastantes problemas con el dinero
dinero por la muerte de su esposo. En este universo las peleas de gallos son aparentemente legales, o por lo menos es un pequeño establecimiento, unas pequeñas ligas fuera de todo el ojo público, ya que vemos que todo hasta cuenta con presentadores y muchísimas apuestas, además de que los gallos precisamente son entrenados para las peleas de gallos. Y a partir de este momento me di cuenta que esta película iba a ser una especie de intento de Rocky Balboa, solamente que sin la magia de Rocky Balboa. Vamos a notar que además de tener a algunos humanos como espectadores, debajo de todo esto hay un submundo donde los huevos hacen sus propias apuestas con los gallos. Durante la primera película vimos que el objetivo de Toto era convertirse en un pollo, mientras que en la segunda película sus objetivos eran aprender a ser un pollo, y ahora aquí tenemos que Toto cuenta con unas nuevas responsabilidades, ya que aparentemente Don Pocho ya debe retirarse, por lo que Toto es el que va a tener la batuta de ser el gallo despertador, siendo así los objetivos de esta película ahora convertirse en un gallo de verdad. Tal y como los Namekusein en Dragon Ball Z, existen gallos cantores y gallos de pelea, algo así como los de raza guerrera o los de raza dragón, y Toto evidentemente no es un gallo de pelea. Y aquí quiero dejar un punto bastante curioso, y es el hecho de que Don Poncho parece ser el único gallo en todas las granjas El Pollón. Si bien se nos muestran algunas otras gallinas, no vemos el avistamiento de otro gallo, y también reforzando esto que Don Poncho es la persona que cantaba durante todas las mañanas. Quiere decir que Don Poncho es el papá de todos en las granjas El Pollón, lo cual haría que el interés amoroso de Didi sea su propia hermana segunda, no lo sé. Pero bueno, también puede que el resto de los gallos no hayan aparecido porque ya estaban o muertos o simplemente no aparecieron en cámara, pero esta es una pequeña curiosidad que quise dejar en este momento del video. Además de que notamos la ausencia de las gallinas que conocimos durante la primera película, que eran, por así decirlo, las mejores amigas de la mamá de Toto. No eran personajes importantes, pero me parece curioso que no las agregaran en esta película, sabiendo que se desarrolla en las mismas granjas El Pollón. La película pasada era comprensible su ausencia debido a que la película no se desarrollaba en esta misma. Con los problemas económicos de la señora de la granja, solamente le queda una opción: empezar de cero una nueva vida de mano de su aparente nieto, a menos de que sea su hijo, lo cual me parecería extraño, pero decide vender la granja con todo lo que tiene. Todos los animales, todo el granero, toda la producción, ya que ella no sabe mantenerla. Así que el objetivo de esta película va a ser salvar la granja de mano de una apuesta en una pelea de gallos, porque pasa que sucede y podía pasar que Don Poncho era un campeón mundial de peleas de gallos. Así que emprenden un plan para llegar al pueblo, que en palabras de Willy se encuentra a 50 kilómetros. Esto quiere decir que en la película pasada recorrieron aproximadamente 50 kilómetros, y me parece demasiado exagerada esta distancia de 50 kilómetros, sabiendo que es un estimado de lo que recorrieron en la película pasada, y me atrevería a decir que mucho más, porque fueron de la ciudad hacia las granjas, y este pueblo solamente se encuentra muy cercano a las granjas, aunque por el comentario de Willy me parece muy exagerada esta cifra. Así que solamente les queda robar una moto como si nada. No hubo un plan maestro para robar un camión como en la película pasada, solamente resulta que ya tienen la moto y llegan bastante rápido al pueblo, sabiendo que está a 50 kilómetros, un viaje que les hubiera tomado alrededor de unas 3 horas de camino. Ahora, al igual que la película pasada, vamos a notar un exceso de patrocinios, tal vez no tan evidentes como en la película pasada, pero sí lo suficientemente visibles para el ojo humano. Entre ellas destacaría las paletas que tienen forma de pie, confirmado que el universo de Huevo Cartoon tiene un fetiche con los pies, además de la marca de aguas Pura, que por cierto es mi favorita y no me están pagando por este video, aunque con la escasez de agua en Monterrey se agradecería un patrocinio de agua. Vamos a ver el regreso de Tlacua y Cuache, que no van a servir para nada en esta película, pero hey, al menos no les pasó nada desastroso, solamente que Tlacua pierde su cola.
Un conflicto que tengo en esta película es el hecho de que es muy fácil llegar al Palenque, lugar donde se disputan todas las peleas de gallos, es decir, 50 kilómetros, una distancia en moto, sin haber sido detenidos o detectados por alguna autoridad. Es bien sabido que a unos humanos los llegaron a ver, pero ¿de verdad fue tan sencillo? No hubo nada de conflicto, simplemente roban una moto a la primer intento y llegan y simplemente empiezan a negociar para apostar la granja. Llegando al bar donde se llevan a cabo estas apuestas, vamos a ver unos homenajes a los cortos originales de Huevo Cartoon, teniendo un montón de personajes tanto de la saga de videos de Huevo Cartoon como también algunas referencias a películas pasadas como los huevos de avestruz que vimos en la segunda entrega. Y vamos a tener a partir de este momento un chiste bastante forzado con el nombre de Dee, ya saben, ese chiste sobre Dee, ¿qué digo?, etcétera, y ese tipo de cosas, solamente repitiendo esta escena que no acaba de ser para nada graciosa. Y vamos a tener en este momento el primer encuentro entre Toto y el actual campeón de peso completo, Banky Boide. Vamos a ver que al momento de la apuesta no la aceptan y Toto tiene que pelear solamente porque sí. No hubo una motivación por parte de Toto para empezar a pelear, si bien lo hace tiempo después, solamente fue como que quiero que él pelee. No hay una explicación, no hay nada de motivación, solamente Toto va a pelear porque se lo ordenaron. Literalmente pelea porque se lo ordenaron. Si en la película pasada había bastantes conveniencias argumentales, de cierta forma podría decirte que se justificaban y muy entre comillas, pero aquí parece que solamente quieren que la trama avance lo más pronto posible. Toto pelea por presión social y no tanto porque quiere salvar la granja, porque vuelvo a lo mismo, Toto es completamente deconstruido para esta película. Ya no es un huevo valiente ni un pollo que está dispuesto a enfrentarse con un huevo brujo que puede acabarlo o sacarle el corazón fácilmente. Y vamos a tener una revelación sobre que Don Poncho en realidad él se acobardó en su última pelea después de haber peleado con un pato. Un pato se enfrentó contra él, con lo cual acabó toda su carrera, dejando muchas deudas para el Palenque. Así que vamos a tener uno de los clichés más grandes del cine, uno de los recursos más repetitivos, y es el famoso yo no puedo entrenarte, pero conozco a alguien que me entrenó o me enseñó mucho y te va a entrenar a ti mismo. Por lo general este tipo de recursos se llevan a cabo a partir de la segunda película o quizás tercera película de alguien que quiere progresar, como por ejemplo las películas de Rocky Balboa. En la primera película te entrena alguien y para la segunda película este ya no puede entrenarte porque lo ha superado, así que tiene que entrenarte alguien mucho más sabio que esta persona, siendo el entrenador de este otro. Pueden variar bastante las cosas, pero en general esta es la estructura y el recurso más repetitivo y cliché que vamos a ver en esta película. Así que vamos a toparnos con un lugar donde se encuentran muchos patos rapeando y vamos a tener nuevamente a Toto completamente deconstruido. De verdad no sé por qué se les ocurrió arruinar a este personaje haciéndolo tan cobarde. Toto se tiene que enfrentar a una batalla de freestyle, iba a decir batalla de gallos, pero ya tenemos peleas de gallos en esta película, así que voy a decir que es una batalla de freestyle y nos encontramos con un pato que realmente pelea, que se enfrenta a Toto, esquiva un par de golpes y después Toto queda completamente inconsciente. Así que a partir de este momento van a revivir, van a reanimar a Toto y nos vamos a encontrar con un huevo de pato que es completamente estresante. No sé cómo se les ocurrió crear a este personaje, y para arruinar aún más las cosas resulta que este huevo de pato es el hijo del pato que venció a Don Poncho hace muchos años en una pelea de gallos, pero resulta que el pato murió hace más de un año y ahora solamente queda que el huevo de pato los vaya a entrenar, pero aquí me parece bastante innecesario. Tienen a un pato que de verdad pelea, que se acaba de enfrentar a Toto y aparentemente mostró algo de respeto hacia el resto de los patos. ¿Por qué le piden ayuda a un huevo en lugar de pedirle ayuda a un pato que saben que ya pelea? Y para acabarla resulta que este huevo de pato se sabe todas las estrategias, como si este fuera un maestro de las artes marciales, de la capoeira, del boxeo. Solamente sabe las cosas porque corre por mis sangres, este instinto de pelea.
no sé por qué hacen esto, de verdad. Hubiera sido más fácil y mucho menos estresante tener al pato que peleó contra Toto siendo el que lo va a entrenar. Además de todo esto, vamos a tener todo el entrenamiento cliché de todas las películas donde alguien tiene que entrenar, valga la redundancia, en donde simplemente vamos a ver que no puede levantar nada y con el paso de las tomas, con una música bastante épica entre comillas, va a empezar a progresar de poco en poco. Pero resulta que todo este progreso fue en un solo día. En un solo día pudo levantar pesas y pudo mejorar bastante. No lo sé, bastante apresurado este entrenamiento. Fuera de este entrenamiento, levantando pesas y mejorando tus golpes contra una pera, vamos a ver que lo que tiene que aprender Toto para mejorar y ser un rival digno contra el campeón actual es aprender a volar y a nadar. Nadar, no sé por qué, volar es algo que Toto al menos ya lo había intentado en la película pasada, pero aquí lo arruinan por completo. Resulta que Toto ahora ya no sabe volar ni siquiera con un poco de esfuerzo. Vaya, durante la película pasada tenía apenas unos 2 días de haber sido un pollo y ya podía volar fácilmente a pesar de que no estaba lo suficientemente desarrollado. Voló en esa escena de los escorpiones y por cierto, si quieren ver la crítica de la segunda película pueden ir a hacerlo, está aquí mismo en el canal, lo tendrás aquí una anotación. Durante la primera película vemos que el primer intento de volar vuela bastante bien, no lo hizo por el suficiente tiempo porque estaba muy cansado, pero en esta película, estando mayor, más grande, con más fuerza en las alas, no puede ni siquiera planear para caer. Y vuelvo a lo mismo, es la deconstrucción del personaje, le ponen dificultades solamente porque sí, lo acobardan solamente porque sí, porque necesitan que de una u otra forma el mensaje sobre que tienes que superar tus miedos quede en esta película. Yo hubiera preferido un mensaje sobre pelear por tus seres queridos, etcétera, y no importa lo difícil que sea el rival, tienes que enfrentar todo para poder salvar a tus seres queridos, pero deciden tomar este recurso de tienes que quitar tus miedos y pelear a pesar de que te estés pudriendo del miedo y te tiemblen las rodillas. Vamos a ver que durante todo el entrenamiento para poder volar y nadar se le facilita más el hecho de nadar, pero con volar volvemos a lo mismo, hasta que ya casi llegando al día de la pelea, Toto aprende a volar, pero no tan bien, aún tiene bastante miedo. Si bien notamos una mejoría, es hora de poner a prueba sus instintos de gallo, llegando a un acantilado y tiene que esquivar a muchísimos patos que lo están ayudando a entrenar, y resulta que unos zopilotes empiezan a espiarlo y empiezan a notificar que, oye, está mejorando su técnica de pelea, pero como muchos pensarían, fue enviado por el actual campeón Bankyboide, pero resulta que su aparente novia fue la que lo envió porque no quiere que su novio pierda esta pelea, con lo que ella podría perder dinero o que la mantengan. No sé exactamente cuáles eran las intenciones de ella, pero ella es la que envía a los zopilotes para tratar de sabotear el entrenamiento de Toto. Toto siente bastante miedo, pero se siente un poco confiado porque ya está aprendiendo a manejar sus reflejos de gallo, pero resulta que están atacando la granja, así que es tarea de Toto llegar lo antes posible para salvarlos. Toto no puede llegar caminando porque tardaría bastante y evidentemente para el momento en que lo haga ya todo va a haber empeorado, con lo que Willy toma la decisión de aventarse con él al acantilado para que enfrente sus miedos, así que Toto logra volar en una escena cliché en donde vemos que cayó, murió, no lo sé, pero resulta que se vuelve a elevar de la nada y empieza a planear en una escena, debo admitirlo, bastante entretenida visualmente, donde logra burlar a todos los zopilotes y salvar a todos en la granja. Me parece una de las mejores escenas de toda esta película, si no es que la mejor. Así que Toto, después de haber enfrentado sus temores a volar, después de haber enfrentado a los zopilotes y haber salvado a toda la granja, llega el famoso día de la pelea y Toto vuelve a tener miedo solamente porque sí, vuelve a tener miedo, de verdad. Al momento en el que la señora de la granja empieza a seleccionar el gallo, Toto se acobarda y se va, con lo cual Don Poncho es el que ahora tiene que pelear y de una u otra forma va a tratar de explicarle a las personas de las apuestas. Y esto porque la condición con la que la granja pudiera salvarse era que Toto peleara. Tenía prohibido Don Poncho pelear. Y evidentemente después de un rato Toto se da cuenta de que tiene que pelear por su orgullo, tiene que salvar a la granja. Todos confían en él
y llega a la granja volando lo más pronto posible para enfrentarse a Bankyboide en una pelea en donde apostarán la granja y tratar de salvarla. Y como si fuera una gran película de Rocky Balboa, vamos a ver que Toto va a iniciar perdiendo esta pelea. Después de todo es su primer pelea de gallos, con lo cual es evidente que no tiene experiencia en ello, pero con el paso de toda la película va a ir mejorando, ejecutando algunos golpes, esquivando, etc. Y durante la recta final de esta pelea vamos a ver que ejecuta la técnica de Rocky Balboa, esa técnica que consiste en tanquear, es decir, recibir golpes, aguantarlos hasta que tu rival esté muy cansado, así que es tu momento de conectar los mejores golpes y ganar la pelea con tu rival completamente cansado e indefenso. Y después de que Bankyboide logra tener un ataque de adrenalina, está a punto de ganarle a Toto, así que oh sí señores, como si se tratara de una escena de un anime, una batalla final en un anime, Toto recuerda por qué está peleando, recuerda a sus amigos huevos, a toda la granja y sobre todo a Didi, así que con el ataque, el poder del amor y de la amistad, Toto logra ganar esta pelea con su golpe especial, teniendo el canto de un gallo que no había podido hacer en toda la película, ganando este combate. Pero resulta que Bankyboide era bueno, lo pintaban como el villano, pero es una persona que mostró respeto ante perder contra Toto. Así que resulta que toda la pelea estuvo planeada. Resulta que Don Poncho habló con el padrino para organizar toda esta pelea con que Toto iba a ganar, así que arregló toda esta pelea con el único objetivo de recuperar muchísimo dinero, porque resulta que durante esta pelea la gran parte de las apuestas iban hacia Bankyboide y la única persona que apostó hacia Toto fue el padrino, con lo que recuperó todo el dinero que Don Poncho le había quitado. Me pareció un recurso bastante estúpido y nada ingenioso. No tenía nada de sentido hacer esta revelación, hubiera quedado mejor con que simplemente Toto ganó por sus propias convicciones y legítimamente Don Poncho no podía pelear porque simplemente el padrino le tenía muchísimo rencor. Tenía muchísimo más sentido esto, digo, alguien te hizo perder mucho dinero, no lo dejas pelear, haces que pelee alguien que parece un escuincle, una persona que nunca va a ganar y te termina sorprendiendo, mostrando algo de respeto hacia la persona que no le tenías nada de fe. Y acabaremos esta película con la granja bastante feliz, celebrando como es de costumbre en las anteriores entregas de esta franquicia de Huevo Cartoon. Y ¿qué hay de malo en esta película? Como tal, la película en sí es mala, pero no es el desastre que todas las personas pintaron en todos los comentarios de la segunda película de Huevo Cartoon. Además de que me pareció una película de cierta forma disfrutable. Lo peor de esta película definitivamente fue el huevo de pato, que solamente sirvió para estresar. Si hubieran cambiado al huevo de pato por el pato que sí peleaba, creo que las cosas hubieran mejorado muchísimo mejor. Además de que nuevamente tenemos muchísimas conveniencias argumentales que no se explican para nada en esta película. De las peores cosas para esta película fue la ausencia de personajes que conocimos durante toda la franquicia en las películas pasadas, teniendo a los huevos de reptil, el huevo de chocolate, etc. Está la ausencia de estos personajes, que fue lo que hizo que Huevo Cartoon destacara en sus películas. De una u otra forma estos pudieran haber sido implementados, al menos que tuvieran algo de presencia, tal vez no siendo importantes para la trama, pero que se vea que existen ahí, que existe una especie de continuidad. Una justificación podría ser que simplemente volvieron a la feria, pero no tendría nada de sentido porque Bibi trabaja directamente en la feria y no se encuentra en la feria. Y definitivamente lo más desastroso de esta película es el personaje de Toto, que ahora es un cobarde, parece ser un gallo pero en realidad es una gallina. Chiste bastante forzado, pero tenía que meterlo de una u otra forma. Durante la primera película vimos que Toto era bastante ingenioso. De hecho, en la primera película arriesga su vida en la escena de la cocina al enfrentarse al gato. Durante la segunda película arriesga su vida nuevamente al enfrentarse al huevo brujo y lanzarse desde el techo de una casa. Y en esta película no puede ni enfrentarse a un pato. Además de que ahora resulta que no sabe volar simplemente porque
porque lo necesita el guión. Parece que esta película solamente le hicieron con la expectativa de que, oye, la segunda película le fue bien, tal vez no tanto como la primera película, pero apuesto que si hacemos un regreso y llamamos la atención con un cambio de animación completamente innecesario que a la gente le va a molestar, vamos a recuperar bastante dinero. Y es por eso que la franquicia quedó muerta hasta el año pasado, si no me equivoco, cuando regresamos con un rescate de huevos. La película más reciente hasta ahora en toda la franquicia, que si este video tiene mucho apoyo por parte de ustedes, claro que podemos terminar de ver estas películas y ver a dónde nos depara el final de toda esta saga hasta la fecha. Menuda película, entretenida, tal vez un poco mejor que las anteriores, ni de chiste ni de huevos, es una película superior a la segunda y mucho menos a la primera película. Probablemente si las cosas hubieran sido con la animación tradicional, la película hubiera sido un poco más disfrutable y hubiera envejecido muchísimo mejor, porque el CGI, a menos de que esté muy bien logrado, no va a envejecer para nada bien. Un rescate de huevitos que la verdad me dio algo de depresión. Y no depresión en el sentido de que la película sea deprimente o muy desastrosa, que sí, claro que lo es, pero deprime muchísimo más el hecho de cómo iban las películas empezando muy bien y cómo fueron a acabar. Ahora sí que vean cómo masacraron a mi muchacho. Esta película se estrenó en el año 2021 y ya desde hace un par de años atrás las películas con animación digital ya tenían bastante muy buena pinta, sobre todo porque Pixar había puesto las cosas sobre la mesa para que viéramos qué tan detallada se puede ver, inclusive un par de pelusas en las camisetas. Pero claro, no vamos a comparar una animación de Estados Unidos con una animación mexicana. Con esto no me refiero a que México sea un país desastroso en cuanto a animación, me refiero a que hay mucho más dinero de una producción de Pixar y Disney a una producción del cine mexicano. A pesar de que la animación sigue sin gustarme y que se sigue viendo de cierta forma mal a comparación de otros grandes de la época, sí que notamos una gran mejoría en toda la animación, resaltando muchísimo todo el juego de las luces del sol. Y vamos a ver que Toto ya se encuentra ejerciendo su profesión como el gallo que despierta a todos en las mañanas. Pero aquí tengo un conflicto con Toto. ¿Cuál es la necesidad de saludar a todos los días? Claro, solamente tenemos una sola mañana en esta película, pero me hace pensar que Toto todos los días está saludando a todo mundo. No sé ustedes, pero yo cuando me despierto no voy todos los días con mi mamá o mi papá a decirle buenos días mamá, buenos días papá. Es sí que de vez en cuando les digo un par de comentarios, pero no todos los días. Nos vamos a topar con algo de lo más inquietante en esta película y lo que se nos da a entender que va a ser la trama referente a toda esta película. Toto es papá. En muchas películas de huevos tenemos estos saltos temporales de tiempo, principalmente de la 2 a la número 3, que tenemos alrededor de unas 6 semanas, pero para esta nueva película los hijos de Toto con Vi ya están naciendo, e investigando un poco me pude dar cuenta de que el tiempo de gestación de una gallina es de aproximadamente 6 meses, así que tenemos un salto temporal de 6 meses para esta siguiente película de huevos. No sé hasta qué punto esto llegue a pasar con algunas especies de gallinas, pero por lo menos los hijos de Toto son dorados, y de hecho en el universo de huevos se conoce como huevos dorados. O también huevos de oro. Como todo buen papá que es malísimo siendo papá, pero que piensa que es un buen papá, Toto es un papá sobreprotector. Demasiados papás en una sola oración. De verdad, no los dejan ni siquiera jugar juegos que son exclusivamente para niños. Es decir, refiriéndome a juegos que son para huevos pequeños. Y esto lo digo porque los hijos de Toto no son los únicos niños que aparecen en esta película. Ya tenemos experiencia con otros huevos pequeños que aparecían en este mundo. Ahora tengo una pequeña cosa que se me acaba de ocurrir justo en este momento, y es que Toto y Willy se conocieron cuando tenían 3 y 4 días respectivamente de nacidos. Pero ellos para nada lucían como unos huevos pequeños como se lucen en esta película. ¿Será que los huevos al momento de nacer en menos de 2 días lucen de esta forma tan infantil? Y
si es así, ¿por qué los huevos de la película pasada siguen viéndose como unos niños, pero Toto y Willy desde el cuarto día ya eran adultos, por así decirlo? Es más, y si Toto pasó un par de días hasta que se convirtiera en un pollo, ¿por qué los otros huevos no se convierten en pollos? En fin, ¿qué puedo decir? Son bastantes necesidades argumentales que, bueno, creo que un niño no se va a preguntar, pero yo, un adulto pelado de 24 años, claro que lo va a notar. Y aquí tenemos el regreso de Tlacua y Cuache, que desde luego se quieren comer a los huevos porque desde la primera película no han podido tener una comida correcta, salvo la primera película que se nos da a entender que se comieron a Serpi, pero también tenemos otro error argumental con esta película, claro, enfocado en este huevo de serpiente, sin mencionar que Tlacua tiene su cola que de hecho perdió en la película pasada. Desconozco si los tlacuaches se les regenera la cola, pero al menos Tlacua la tiene aquí. Rápidamente vamos a conocer a la villana de esta película, que es la duquesa, que es de esos típicos villanos que tienen un montón de inventos que no tienen nada de sentido cómo es que fueron fabricados. El objetivo de esta ladrona va a ser robarse los huevos. Tendremos una pequeña escena con chistes de pedos, claro que sí, 2021 para cuando se estrenó esta película y aún los adultos piensan que los chistes de pedos son graciosos para todo público. De verdad, ni siquiera a un niño le dan gracia a este tipo de chistes ya. Resulta que con estos huevos de oro, huevos dorados, la dueña de la granja va a competir en una especie de competencia que no sé exactamente qué tiene que ver, pero al parecer solamente consiste en presumir los huevos nuevos. Lógicamente, al tener unos huevos dorados o huevos de oro, va a ganar el concurso y la duquesa va a llegar para ofrecerle $200 por los huevos. Toto y Vi obviamente se van a molestar con eso y van a hacer un escándalo para que no venda los huevos. Y la señora rompe el metaverso diciendo: en la película pasada me hicieron muy millonaria, es más, yo te doy dinero a ti, lo necesitas más que yo. Tendremos un patrocinio nada sutil de la marca de polvitos y dulces infantiles Miguelito. Ya anteriormente en la película se había mencionado, pero aquí lo podemos ver que se muestra de forma muy clara. Y al parecer, por el entre comillas fracaso de la tercera película, las marcas ya no pusieron su ojo, cuando en esta nueva película vemos que ya nada más hay un solo patrocinio, o por lo menos solamente este es el único que yo noté al momento de ver esta película. La duquesa obviamente va a estar bastante enojada porque la señora de la granja no le vendió los huevos, así que emprende todo un plan a cargo de unos topos, una especie de topos cyborgs que les puso unos cascos para controlarlos mentalmente. ¿Cuál es la respuesta ante toda esta tecnología? Bueno, la señora es rusa. Los topos van a atacar la granja, no como tal agrediendo a las personas, solamente con el objetivo de llevarse a los huevos, pero uno de los topos va a ser perseguido por esos chicos y uno de sus cascos va a empezar a fallar, así que este topo les va a revelar todo el plan de la duquesa, porque claro que sí, el casco también te revela cuál era todo el plan para los topos. El topo decide llevarlos a través de todo un túnel hacia el lugar donde un avión va a despegar directo hacia África, diciendo que es lo menos que puedo hacer después de haberme rescatado. Así que los protagonistas de la película pasada van a ser los que van a tener toda esta misión de rescatar a los hijos de Toto y Vi. Ya en el avión los huevos se van a encontrar con muchísimos otros de diferentes especies y vamos a tener el regreso de los huevos de reptil, además del cameo de otros huevos que aparecieron en otras películas, como el viejo huevo de halcón o los huevos de avestruz de la segunda película de huevos. Y vamos a tener un momento bastante triste en el que Coco va a revelar cuál fue el destino de su papá. Él comenta que se convirtió en un maletín y un cinturón, dándonos a entender que el padre de Coco falleció hace un tiempo a los acontecimientos de esta película. Pero lo que me causa mucho conflicto, y de verdad no sé cómo se atrevieron a hacer esto, es que los huevos de reptil junto a Toto y compañía no se reconocen mutuamente. Es decir, Toto, en la segunda película salvaron tu vida, Willy, también salvaron tu vida en la segunda película. Tal vez no tuvieron presencia durante la tercera entrega, pero al menos deberías agradecerles o al menos saludarles. Unos personajes tan icónicos como los huevos de reptil, me parece un error muy grande que no tengan al menos un pequeño vistazo y ese pequeño momento que a los fans de antaño nos hubiera gustado de ese reencuentro. Hubiéramos tenido un momento bastante melancólico durante la tercera
película no aparecieron y vemos que se podrían reencontrar para la cuarta entrega. Un error bastante grande. Tendremos un momento en el cual el avión donde despegaban va a empezar como a inclinarse y tendremos esta secuencia en gravedad cero, que de verdad me parece una escena bastante interesante en esta película. Para cuando todos los huevos están flotando, uno pensaría cómo carajos van a sobrevivir a todo esto. Y es que se encuentran en el aire, el momento en el que el avión se estabilice van a chocar todos contra el piso. Sucede claro en este momento de la película, pero ninguno sale lastimado. Lo único que no salió completamente ileso fue el frasco donde se encontraba el huevo de perico. Pero para este punto de la película, Toto y B junto a todos los otros huevos se van a ver lanzado en paracaídas después de que la duquesa haya peleado contra ellos. Así que en el avión se encuentran todos los huevos de reptil junto a los hijos de Toto. Y en el avión vamos a ver que el huevo de perico escapa, que de hecho vamos a ver muchísimos chistes referentes al perico. Nos encontramos en África y el plan de los huevos es escapar, pero primero tienen que bajar la temperatura porque se encuentra bastante frío allí adentro y obviamente van a morir de frío. Así que solamente por el poder del guión se encuentran algo que pueden traspasar a través de la reja, siendo unos chícharos congelados. Chícharos congelados que aparecieron de la nada y Torti es capaz de abrirlos. Sé que la mandíbula de la tortuga es bastante fuerte, pero creo que una tortuga que ni siquiera ha salido de su huevo no va a tener la fuerza para ello. Pero en fin, solamente soy yo sobreanalizando esta película. Muchísimos intentos fallidos y por accidente terminan estando en ese refrigerador a una temperatura de menos 486 grados centígrados. Regresando con Toto y compañía, se van a encontrar con literalmente unos monos locos. Los monos no es como que se los quieran comer, pero se los llevan a una especie de merequetengue que es como un stand-up. Toto intenta dialogar con ellos, pero solamente acaba haciendo la burla de ellos después de un par de chistes referente a los huevos. Toto se refería a sus hijos, pero bueno, los monos entendieron otra cosa. Al momento en el que el termostato llega a la temperatura de menos 438 grados, los huevos prácticamente están tratando de resistir a todo el frío y nos vamos a topar con que Iguano logra abrir el candado donde se encontraban atrapados, como lo hace utilizando la cola de Serpi, personaje que al parecer se supone que desde la primera película había desaparecido. La única forma en la que este personaje pudo haber regresado a la saga es porque en el final de la primera película logró sobrevivir a Tlaqua y Quache, además de que se me hace bastante extraño que lo hayan vuelto a admitir en los huevos de reptil después de todos los conflictos que causó en la primera película. Después de que abren la puerta, los huevos se van a preguntar: ahora cómo hacemos para subir la temperatura, no podemos llegar hasta allá, somos unos huevos, nos encontramos al otro lado de la habitación y no tenemos cómo bajar. Dentro de todo ese catálogo de huevos se encontraba el huevo de Correcaminos, un personaje que apareció durante la segunda película al momento en el que Tlaqua y Quache querían comer algo. Así que con el infalible poder del guión, el huevo de Correcaminos se va a poner a correr por toda la habitación, subiendo la temperatura a un punto agradable. Toto y compañía se encuentran en una especie de concurso de talentos en donde este empieza a participar. Después de un momento, Toto se harta y le empieza a decir al Rey León qué es lo que pasó. Solamente quieren escapar para ir a combatir y rescatar a sus hijos. Solamente que el león es bastante testarudo, no le hace caso y solamente le dice que la fortaleza humana la han intentado combatir muchísimas veces. Así que tendremos una pelea entre el Rey León y también Toto. Entiendo mucho que Toto puede enfrentarse a otros gallos, ya que en la película pasada se dio a entender que es un gallo boxeador, pero aquí en esta película no hace nada contra el león más que escapar. Y justo al momento en el que el león está a punto de acabar con Toto, una luz que era con un espejo que tenía Bibi, quién sabe de dónde lo habrá sacado, hace que este detenga su ataque, dándole unos segundos de ventaja a Toto para que pueda escapar y logre ganarle al león teniéndolo enredado entre muchas lianas. El león está completamente sometido, así que Toto le vuelve a pedir que los deje irse para combatir la fortaleza humana, y todos en el reino animal se unen ante Toto en una secuencia bastante épica con un discurso de el león. Prácticamente todos en África perdieron a un ser querido a manos de las personas de la fortaleza humana.
Regresaremos con los hijos de Toto, en donde para lograr escapar del refrigerador se hacen pasar por un montón de rocas que había por ahí. Al parecer el plan de la duquesa era llevarlos a una especie de subasta de huevos para que las personas se hicieran su propio banquete. Es decir, alguien ofrece los huevos de cocodrilo, alguien paga una cantidad y en ese mismo momento le van a preparar su comida con los huevos de cocodrilo. Alguno de los chefs se va a dar cuenta de que los huevos de animales no están por ningún lado, pero evidentemente los va a encontrar fácilmente dentro del montón de rocas en todos los adornos de mesa. Justo en este momento vamos a ver a todos los animales de África atacando la fortaleza humana. ¿Por qué no lo hicieron antes si con un solo elefante bastó para tumbar toda una pared? No tengo ni la más remota idea. Los animales atacan todo el lugar a diestra y siniestra. No tienen nada de piedad ni siquiera con las personas inocentes. Sobre todo los monos son los que se ponen a atacar a todo mundo, personas inocentes con un lanzabananas. Parece una especie de metralleta, no sé cómo lo habrán construido, pero esto solamente nos puede dar a entender que en el universo de huevos, los animales, si ellos quieren, pueden dominar el mundo. Mientras todos los animales se encuentran atacando la fortaleza humana, el topo junto a todos los huevos en compañía van a llegar a donde se encuentran los hijos de Toto. Pero vaya la increíble fuerza que tiene el topo, porque ok, sabemos que puede cavar túneles, pero no sabía que también podrían perforar el piso como si fuera un poco de tierra. Toto encima de un elefante va a llegar a donde se encuentran todos los chefs. Se dan cuenta de que el gallo solamente quiere sus huevos, así que dan la orden de todos arrojarlos. La primera vez que vi esta película sí me preocupé por los huevos de reptil y todos los personajes que aparecieron de anteriores entregas. Es decir, sabemos que los huevos de Toto van a sobrevivir de una u otra forma, pero los huevos de reptil no aparecieron en la tercera película, lo que me daría a entender que estos personajes ya no son importantes, por lo menos para las personas que hacen estas películas. Así que por un momento pensé que iban a morir, pero el topo Litten encuentra a todos sus compañeros, los libera de este control mental con los cascos y logran rescatar a todos los huevos. Hay una fuga de gas en toda esta fortaleza humana. Los chefs se encuentran atrapados en el congelador. La duquesa al parecer fue atacada por cocodrilos y los secuaces rusos solamente están inconscientes por ahí. Se empieza a incendiar todo este edificio y un ala de Toto convenientemente se quema. Y hay una escena que me causa bastante conflicto, y es que tenemos una enorme ventana, un enorme agujero por donde entraron todos los animales y vemos que se encuentran frente a ella y para escapar deciden irse por otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron por la fuerza pero todos quieren salir por la salida de emergencia del edificio. Afortunadamente Toto es bastante inteligente y va a utilizar esta ventana para escapar junto a su esposa e hijos. Solamente que no sé por qué, pero ahora se encuentran en un lugar bastante alto y Toto no puede volar porque él dice no puedo volar porque me acabo de quemar un ala. Así que se lanzan hacia los cocodrilos, pero un hipopótamo que se había hecho como su compilla por ahí les va a ayudar en este momento. Desconozco si los cocodrilos eran villanos reales o si estaban ahí para ayudar, pero se me haría bastante extraño que fueran los villanos. Después de todo, el rey de toda la selva dio la orden de atacar la fortaleza humana. ¿Será acaso que los cocodrilos son rebeldes para este momento? Hoy también me olvidé de mencionarles este momento en el cual tenemos a un gorila muy buen pedo que rescata a los secuaces rusos de morir en toda la explosión. Así que el marcador de kills en esta película sería solamente todos los chefs murieron. Y esto lo digo porque todos los huevos al momento de regresar a la granja utilizando el avión y todos los cascos de control mental para controlar a los oficiales rusos, la duquesa de alguna forma sigue viva, sobrevivió al ataque de cocodrilos y entró al avión sin que nadie se diera cuenta. Vaya, te paso que un huevo entra a un avión y que un humano no se dé cuenta por la diferencia de tamaños, pero que un huevo no se dé cuenta de que un humano entró al avión ya me parece bastante exagerado, y al parecer los guionistas no tenían cómo explicar que ella entró al avión. Así que el plan de duquesa es lanzarse del avión con todos los huevos exóticos. Cierra todas las puertas, pero solamente hay un pequeño agujero muy conveniente por el que solamente caben los hijos de Toto. Le dicen: papá, confía en nosotros, podemos salvar a nuestros amigos. Así que los hijos de Toto van a poner un gancho, una cadena para que toda la caja no pueda salir al momento de abrir la escotilla. Duquesa logra resistirse a toda la fuerza del avión al abrir la escotilla, aferrándose a todos los huevos exóticos, y vamos a tener uno de los guionazos más grandes en esta película que me pareció muy decepcionante. Durante todos estos huevos exóticos había un huevo de águila real.
real. Pero justo en este momento de la película que se requiere que algo haga que Duquesa salga volando del avión, este huevo madura y se convierte en un águila. Un águila pequeña, pero empieza a volar en el primer intento y libera el paracaídas de la duquesa, de esta forma deshaciéndose de ella. Y todos los huevos viajan felices hacia las granjas El Pollón para celebrar que acaban de cumplir su misión. Y viendo esta película me di cuenta de cómo habría pasado si Toto no podría regresar con sus hijos. ¿Qué pasaría con todas las personas en la granja? ¿Solamente esperarían hasta que Toto regrese y algún día se resignen a su regreso a casa? Sé que son animales para no poder comunicarse, pero solamente es una inquietud que yo tuve. En fin, de esta forma acaba esta película, que es un verdadero desastre. Lo que puedo rescatar de esta película es el tono un poco más maduro a comparación de la película pasada, que se enfocaba solamente en cómo se desarrollaba el mundo de los huevos junto con el de los gallos. Aquí volvemos a tener la interacción de los huevos contra los humanos, pero lamentablemente sigue siendo una película que no me termina de convencer la animación. A pesar de que mejoró de cierta forma, prefiero muchísimo la animación tradicional que vimos en las primeras dos películas. Lamentablemente esta película pasó sin pena ni gloria porque salió en un momento donde la pandemia del virus COVID estaba todavía muy grande en el mundo. De hecho, el otro día me encontraba platicando con un amigo que es muy fan de esas películas y me dijo que ni siquiera sabía que había salido una cuarta película. Los chistes en esta película se limitan solamente a cosas referentes a los huevos. Ya no es como en la segunda película que había más chistes doble sentido. Por lo que uno siendo adulto, si ve esta película con sus hijos o solamente por la nostalgia que representaron las primeras películas para ti en tu infancia, no te vas a reír tanto porque solamente hay dos chistes muy recurrentes en esta película: chistes de huevos y chistes referentes a Perico. De esta forma, todas las películas de huevos terminaron de poner su último clavo en el ataúd. La última película que habían sacado fue Rescate de Huevitos, que vimos hace un tiempo en este canal de YouTube. Película que me parece de las peores que han sacado desde que WOW Cartoon pasó a tener animación 3D y dejándola 2D. Pero el regreso de los huevitos más famosos de México, ¿habrá sido tan bueno como lo esperábamos? ¿O será otra tremenda decepción como vemos desde un gallo con muchos huevos? Evidentemente, como todo, esta película tiene que ver con el frío, polo sur, etc. Vamos a empezar con un montón de pingüinos para que veamos que están haciendo una especie de competencia. Al mismo tiempo que veremos a unas focas que serán como los sucesores espirituales de Tlahuachicuache y también unos osos polares. Y aquí es donde yo me empecé a preguntar en dónde están mis huevos. Sé que puede parecer bastante desesperado en los primeros minutos de la película, pero yo ya ansiaba saber cuál iba a ser la nueva trama de esta película. Saber si iba a ser algo muy desesperado, bastante forzado o una trama completamente sin sentido. Pero nos toparemos con un bebé oso que se resbala en toda esta montaña donde los pingüinos suelen hacer sus competencias y donde nos vamos a topar uno de los gritos más icónicos en la historia del cine moderno. No era intención de mi hijo bajar por su resbaladilla. Y me estresa bastante este bebé oso. No sé si es por la voz que le dieron a este personaje o si simplemente es un niño tan incompetente que se la pasa gritando y llorando por sus papás. En fin, el bebé se va a encontrar de nuevo con sus padres luego de haberse resbalado por toda esta montaña y encarado a los pingüinos, para que veamos ahora un barco pirata, así como si nada, un barco pirata, tal y como lo estoy pintando. Bueno, como tal no es un barco pirata de piratas reales que buscan tesoros, son una especie de organización que es un circo de los piratas que está buscando animales para su espectáculo. Y tendremos una escena que me parece que si esto lo hubiera hecho Disney a los años 90 y 80, creo que no tendríamos dardos tranquilizantes. Ya que los piratas van a capturar al bebé oso para darle tranquilizantes a los padres y que bueno no puedan pelear para rescatar a su hijo. Y de esta forma tendríamos la cortinilla que nos introduciría a toda esta película, empezando a ver por fin a nuestros protagonistas de todas las películas. Y se nos va a responder una de las preguntas que yo siempre me había hecho desde las últimas películas de huevos, que es el cómo es que Tocino nunca se echa a perder o algo por el estilo. Y bueno, Confi solamente nos dice que es por las
las hormonas que le pusieron al momento de haberlo creado. Y a juzgar porque los hijos de Toto ya son unos pollos, me parece que desde la última película han pasado quizá un mes, no sabría decirles exactamente. Vamos a notar a Toto siendo no un mal padre, pero sí uno que no le da tanta importancia a disfrutar de la niñez y la infancia de sus hijos, poniendo bastantes excusas para no jugar con ellos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que sus hijos le van a mostrar una especie de invento que hace que tu voz suene mucho más fuerte utilizando una lata. Y esto de lejos se ve que va a ser de vital importancia para el desarrollo o un momento clave de toda esta película. Pero no me quejo. Y como Toto se le ve bastante feliz entre comillas con sus hijos, Vi le va a preguntar a Bebe si ella no planea tener hijos con Willy. Ella responde que obviamente no pueden tener hijos ya que ambos son huevos rellenos, sin embargo les proponen el adoptar a un hijo. Y Bebe solamente responde que es algo que nunca ha platicado con Willy, pero a juzgar por sus reacciones, este no desea tener hijos. Y vamos a empezar con el primer golpe emocional de esta película, y es que notamos que la mamá de Toto está enferma. Creo que todo mundo se puede dar cuenta de qué es lo que presumiblemente va a pasar en la película. Volviendo con lo que pasó con el bebé oso, este fue capturado por el circo junto a 3 pingüinos. Los piratas del circo van a hacer un montón de publicidad y promoción sobre que tienen un oso polar en su espectáculo en México. Y vamos a notar a los pingüinos que al parecer son españoles y se ve de lejos que es un calco de los pingüinos de las películas de Madagascar. Que a pesar de que sea claro que están inspirados en los pingüinos de Madagascar, no se sienten como un calco total. Ellos no son agentes secretos, son solamente pingüinos españoles bastante sabios, por así decirlo. Me encantaron esos personajes, debo admitirlo. Como en la actualidad los animales están prohibidos en todos los circos, ellos van a estar bastante pendientes de que no llegue un inspector para que les quite la licencia de tener un circo. Así que justo al momento de que el espectáculo empiece a mostrar al bebé oso, van a tener la visita del inspector. Sin embargo, logran avisarse entre sí los creadores del circo para que puedan ocultar a los animales. Y al tener que ocultarlos de una forma bastante rápida, uno de los trabajadores del circo va a olvidar cerrar las rejas, por lo menos la de los pingüinos. Que si bien esto me pareció bastante conveniente, al mismo tiempo es algo que te puede ocurrir. Creo que a más de uno en esta audiencia se le ha escapado su perro de casa porque ha olvidado ponerle seguro a la puerta o dejarlo abierta. El inspector va a echar un vistazo detrás del telón de todo el circo y se van a dar cuenta los piratas que los pingüinos y el oso ya no están. Y convenientemente hablando, los animales se van a meter en la camioneta de la abuelita para llegar a la granja. Al momento de haber visto los animales el cartel de que el bebé oso iba a estar en el circo, empezó a contarles una especie de historias de terror a sus hijos. Historias que se convertirían en una realidad cuando el bebé oso llegaría a la granja y empezara a asustar a todos. Sin embargo, este también tenía miedo. Así que después de todo un escándalo, los pingüinos y el bebé oso se van a presentar con todos para plantearles cuál es la situación, diciéndoles que ellos acaban de ser raptados desde el Polo Sur y los trajeron a México, con lo cual su misión es volver a casa. Pero tenemos un problema y son las temperaturas tan altas que hay en México a comparación del Polo Sur, así que tenemos al bebé desmayándose junto a los pingüinos. Así que los van a meter en el refrigerador para que se puedan readaptar y contarles la situación para plantear una solución. Y aquí vamos a tener un momento bastante triste, y es que la mamá de Toto, personaje que vimos desde la primera película, vemos que está teniendo bastantes problemas con su enfermedad. Se le nota bastante débil y ya en cama se da cuenta de que su momento ha llegado. Es una escena bastante triste y que si creciste con esas películas tal vez te pueda doler un poco la muerte de este personaje, que si bien no era un protagonista, es alguien que se conocía desde la primera película. Y es bastante triste ver un personaje como la mamá de Toto, que se nos presentó como una mujer fuerte y ruda buscando a su hijo en la primera película, tener un final como este. Así que la mamá de Toto le va a decir: tú fuiste separado de mí alguna vez, en una referencia a la primera película de Huevos, agregando que en algún momento sus hijos fueron separados de él en referencia a la película de Rescate de Huevitos, y le pide a Toto que lleve al bebé oso con su familia en el Polo Sur. Es bastante fácil pedir que hagan cosas cuando tú no tienes que preocuparte por eso porque ya son tus últimos momentos de vida, pero al menos existe una justificación que, aparte de que es algo que Toto
Toto le prometió a su mamá, él de cierta forma se siente identificado con el bebé oso en la primera película cuando estaba intentando regresar a casa. Así que a la mañana siguiente se van a meter a la motocicleta de la abuelita para emprender su viaje hacia el Polo Sur. Un viaje en moto donde la abuelita ni siquiera se da cuenta de que los piratas están tratando de llevarse lo que tiene dentro de su moto. Y en este momento de la película vamos a ver a los hijos de Toto, que se supone que no deberían ir al viaje tan peligroso como lo es ir al Polo Sur. Se metieron en la motocicleta de la abuela solamente porque ellos, oh, yo también quiero ir. Y tenemos un chiste que llegó más de 10 años tarde a esta película. Max, Uli. Hola, ¿qué hace? Sí, la mítica llama del hola que hace de los años 2011 y 2012 fue un chiste de esta película. Yo escuché esto y me sentí como cuando ves una publicidad de alguna cadena de comida rápida con memes bastante rancios que parece que fueron hechos por un señor que intenta adaptarse a las tendencias de los chavos. Pero en fin, se liberan de los piratas y van a dar con Acapulco. No sé cómo es que viajaron tanto, pero llegan a Acapulco para robarse un barco. El barco cuenta con un GPS, así que el dueño del barco los puede rastrear fácilmente. Sin embargo, los piratas le roban el rastreador al dueño del barco, así que van a ir detrás de los protagonistas de esta película. Y vamos a tener por fin el regreso de Tlacua y Cuache. Sin embargo, solamente me parece que aparecieron en esta escena de la película, que me parece bastante memorable porque es una referencia y parodia a la película de Náufrago que vimos con Tom Hanks. Nuestros personajes van a llegar al Polo Sur y van a tener toda la bienvenida viendo una especie de museo de hielo, escena que me recordó bastante a la película de la Era de Hielo, solamente que aquí el bebé oso está bastante desesperado. Entiendo que quieres ver a tus papás, tienes miedo, lo que sea, pero al menos trata de tener un poco de calma. Ya al menos están en el Polo Sur. Así que el niño sale corriendo buscando desesperadamente a sus padres, metiéndose en bastante peligro. Y esto lo digo porque como los tiburones no llegan al Polo Sur, lo peligroso de estar en el agua van a ser las orcas. Los pingüinos le van a avisar a Toto que probablemente los papás del bebé oso se van a haber ido con todos los pingüinos a la siguiente montaña. Esto porque la montaña anterior acaba de ser destruida con la llegada del barco pirata. Solamente que hay muchísimos problemas en el viaje de regreso a la cueva para llegar a la siguiente montaña, teniendo una tormenta de nieve, que sinceramente me parece una de las escenas más tensas de esta película porque uno no sabe qué es lo que puede pasar. Así que después de muchos inconvenientes van a poder librarse de la tormenta, llegando a un puente bastante peligroso pero que afortunadamente conecta con la cueva por donde llegaron y por ende llegar hacia el barco. Así que todos los personajes van a cruzar después de que se garantice que el puente es bastante seguro y Toto trata de hacer una especie de sacrificio, derrumbando todo el puente. Y esto Toto lo hace con la finalidad de que no vayan detrás de él porque no quiere poner en peligro a su familia. Además de que como Toto planea ir volando o planeando con todas las corrientes de aire, el hecho de que alguien lo acompañe lo retrasaría en todo este viaje. Toto llega a la cima de la montaña y se encuentra con una lata y todos sabemos qué es lo que va a ocurrir en este momento. Toto se va a poner la lata en la oreja y va a escuchar a los papás del bebé oso buscando a su hijo. Solamente que vienen muchísimas corrientes bastante fuertes de aire, así que Toto se va a caer y sus intentos por volar van a ser en vano, cayéndose en una pequeña abertura de hielo que me recuerda bastante a la película de 127 horas con James Franco, quedándose atrapado en una grieta y después de muchísimas horas bastante congelado y muriéndose de frío va a empezar a tener aparentes alucinaciones. Alucinaciones que van desde su esposa, a sus hijos e incluso a su mamá. Y justo cuando uno podría pensar que este es el destino de Toto, quedarse congelado y que nadie lo va a encontrar, vemos que los protagonistas lo pueden ver a través del hielo, ya que convenientemente hablando, Toto se cayó justamente en una pared que da justo a la cueva donde están sus amigos. Así que después de que una foca se estrelle contra el hielo van a rescatar a Toto y este les dará la noticia de que encontró a los papás del bebé oso, teniendo el reencuentro del bebé oso con sus papás y de todos los pingüinos con el resto de los amigos. Y todo parecía risas y diversión al encontrarse ya en una nueva montaña que no había sido destruida con los piratas, pero estos llegan al instante, empezando a destruir la nueva montaña a la cual todos los pingüinos se habían mudado. Así que el líder de los piratas da la orden de que en lugar de tranquilizar a los papás del oso, simplemente les den
No, literalmente dice eso el pirata. ¿Y qué hacemos con los osos grandes? Así que cuando los tienen en la mira para empezar a abrir fuego contra ellos, los pingüinos van a llegar al rescate. Una de mis escenas favoritas de toda esta película. Tenemos a Toto intentando rescatar al bebé oso de que no caiga en el mar con las orcas. Solamente que al ya no aguantar más, todos se caen al agua y los pingüinos empiezan a tener una pelea con las orcas. Así que como los pingüinos son mucho más rápidos que ellas, las logran confundir para que choquen entre sí dejándolas inconscientes. Pero tenemos un grave problema tratándose de que Toto cayó al mar que está a muy bajas temperaturas. Los pingüinos logran rescatarlo, pero definitivamente no tiene las posibilidades de sobrevivir al estar completamente mojado. Así que literalmente los pingüinos dicen que va a morir y no hay nada que puedan hacer al respecto. Afortunadamente, el papá oso que no se encontraba mojado toma a Toto y lo empieza a calentar con su pecho, salvando a nuestro protagonista de morir congelado o de hipotermia. Y con los piratas atrapados en el barco pirata, ya solamente le queda a nuestros protagonistas despedirse y entregar al bebé oso. No sin que antes Bebe y Willy se den cuenta de que hay un huevo de pingüino que convenientemente no tiene papás y que también de forma bastante conveniente es un huevo que está roto, por lo tanto este no se va a convertir en pingüino. Bastante forzado que convenientemente no tenga papás y que esté roto para que no se convierta en un pingüino, pero bueno, al menos no perjudica ni rompe el ritmo de toda esta trama final. Lo que sí rompe con toda esta trama final es que tenemos un número musical al final de toda esta película cantado por la esposa de Toto. Me hubiera servido muchísimo más que solamente tuviéramos la música de fondo y nuestros personajes alejándose del Polo Sur. Pero no, como es una película familiar, tenemos que forzosamente tener un número musical cantado por los protagonistas a pesar de que no tengan instrumentos. Pero de esta forma acaba la película y me parece que no hay escena post créditos. Definitivamente esta es la mejor película de Huevo Cartoon desde que se cambiaron a la era 3D. Obviamente nada le va a ganar a la primera y segunda película, pero esta definitivamente entra en el top 3 posicionándose en el número 3. Tenemos una trama que avanza de forma orgánica, no se siente que esté siendo forzada en algún momento. Además de que la trama de esta película junto a las motivaciones de todos los personajes están completamente justificadas, principalmente por Toto, que se puede identificar con lo que le está pasando al bebé oso. Es una película que cuenta con más momentos dramáticos que graciosos y es algo que yo agradezco bastante, ya que me parecería bastante extraño y anticlimático que tuviera momentos tristes como la muerte de la mamá de Toto, agregado con muchísima comedia. Es una película que pensé que me iba a decepcionar y que parecería un intento desesperado por intentar revivir una franquicia que ya está bastante muerta, pero me terminó sorprendiendo todo lo que llegué a ver en esta película. Definitivamente la recomiendo.